Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Y ayer fueron las reuniones biministeriales, estas reuniones cara a cara para poder hacer el traspaso de mando. Se realizaron durante la mañana, durante la tarde y hoy día también. Por ejemplo, le toca a Hacienda, que es una de las carteras también importantes y que se tienen altas expectativas también de esta reunión. Para comentar sobre esto y mucho más tenemos a nuestros dos estelares del día de hoy, de los días martes. Es Francisco Ivieta y por otro lado tenemos también a Enrique Inostroza. Muy buenos días. Muy buenos días, María José, ¿cómo está? Hola, Quique, ¿cómo están ustedes? Muy bien, yo por acá. A Enrique no lo escuchamos todavía. Y yo no veo a ninguno todavía. No, yo estoy por teléfono. Ah, está por teléfono, Pancho, ya. Sí. En un acontecido sur, aquí los vientos están, oiga, pero parece Punta Arenas esto. Árboles caídos en la calle, sirenas ayer todo el día. Mucho viento, mucho viento. ¿Dónde estás específicamente? En Pucón. En Pucón. Uy, mal tiempo. Fíjate que hay sol, pero mucho viento. Qué bueno, al menos no hace frío. ¿Enrique está por Sí. ahí? No. Todavía no. Mira, te voy a contar por mientras, Francisco. Mira, dale. Estamos... ok. Estamos revisando nuestro sondeo de opinión, la nueva edición de la Academ, ya que, entre otras cosas, bueno, lamentablemente baja la aprobación de este gobierno, pero mientras el gobierno de Boric se mantienen estables las expectativas. En nuestro programa también hemos estado midiendo, pero las opiniones de los auditores es más o menos que las expectativas se mantienen en regular en el nuevo gobierno. Y a propósito de esto, a mí me llamó la atención porque Giorgio Jackson se juntó ayer, ¿verdad?, con Juan José Ossa, ambos, ¿verdad?, de la cartera de la SEGPRES. Ahí también se rescató el ministro Ossa a la experiencia de Giorgio Jackson por ser diputado. Por lo tanto, esto también va a ser interesante. Todos dicen que va a ser un gobierno difícil. Hay múltiples crisis y también múltiples necesidades de cumplir un programa ambicioso de gobierno. Pero hay un Congreso asimismo también muy diverso y muy mitimota, ¿verdad? Mitad y mitad. Por lo que el rol de Giorgio Jackson va a ser justamente muy relevante. Ahora su experiencia como diputado también puede acceder, ¿verdad?, a cierta holgura a este cargo y hacer que haya mayor dinamismo y que el programa finalmente se pueda cumplir. Por un lado, la agenda de emergencia que existe, pero también las necesidades en cuanto a derechos sociales. ¿Qué te parece María esa José, proyección? mira, Sí. María José, yo creo que hoy día estamos viendo un traspaso que está empezando a ser Sí. bastante republicano como a lo que nosotros estamos acostumbrados. Así es. Eso es algo que hay que felicitar porque finalmente nosotros vivimos en un país en democracia y cuando suceden estas cosas nosotros le hacemos honor al país en el que estamos viviendo y la verdad es que es algo para sentirnos orgullosos. Dicho eso, lo que viene ahora al gobierno del presidente Boric son tres fierros calientes que van a tener que tomar los primeros días y las primeras horas cuando asuman. El primero de ellos es qué va a pasar con el famoso proyecto de indulto o amnistía a los presos del estallido, que hoy día lo vemos que está en pausa porque el Congreso está, digamos, cerrado. Pero una vez que ellos vuelvan, va a ser decisión del gobierno entrante, qué hacer con ese proyecto y qué hacer con una parte importante del apoyo de este gobierno que quiere que eso pase, digamos. Y no hemos visto señales claras de lo que vayan a hacer las nuevas autoridades. Porque recordemos que el presidente tiene la facultad de hacerlo directamente, no tiene por qué pasar por el Congreso. Entonces, si va a querer o no hacerle este gesto a la parte más extrema de sus apoyos, por así decirlo. Y las otras dos situaciones que son un gran problema para este gobierno entrante es qué van a hacer con la crisis del norte y con la crisis de la macrozona sur. Particularmente con los estados de excepción, porque vimos hoy día, no sé si fue, lo leí hoy día, pero no sé si fue en el diario de ayer o en el diario de hoy día,
que un alcalde, que creo que era el de Antofagasta, que es un alcalde ex RD del Frente Amplio, que prácticamente le dice al presidente Boric: oiga, usted va a tener que ampliar el estado de excepción, porque eso es lo que la gente quiere. Entonces, ¿cómo van a luchar estas dos almas de este gobierno entrante? Es lo que nosotros vamos a ver la primera semana, básicamente, cuando estos suman. Bueno, es posible, Francisco, que si las autoridades del norte se muestran a favor de este estado de excepción, el presidente lo mantenga. De hecho, la ministra entrante, Isquia Siches, eso ha declarado, que se va a tomar la decisión, pero escuchando a las autoridades de la zona. Y con respecto al sur, también ahí a mí me cabe la duda de mantener este estado de excepción. Para algunos es efectivo, para otros no. Por ejemplo, la asociación gremial de contratistas forestales ha señalado que el estado de excepción no ha servido de mucho. Ha habido, yo creo, una falta de transparencia y de comunicación en cuanto a la utilidad también que ha tenido este servicio militar en la zona, porque lamentablemente no han disminuido los casos. Ahora sí se han incautado armas, me parece, y han habido, no sé si detenidos, pero sí, yo creo que no se ha hecho nada, algo obviamente se ha hecho, pero al menos para los forestales, los contratistas forestales no es suficiente. Dos cosas con respecto a eso. Hoy día el gobierno tiene una cifra oficial en el que dice que los delitos de mayor connotación, de gravedad, han disminuido un 45% dentro del estado de excepción. El gobierno entrante va a tener que ver, porque va a tener efectivamente toda la información oficial, va a tener que ver si esta cifra es efectiva o no es efectiva, porque es un número, digamos, con el número no se puede mentir. Entonces, en base a eso van a tener que tomar decisiones y lo que dice René Muñoz de la Asociación de Contratistas Forestales, que ha estado con una agenda de medios bastante intensa y desplegada a nivel nacional, es que efectivamente el estado de excepción tal como está no ha servido, pero no lo dice con el objetivo de que no haya, dice con el objetivo de endurecerlo aún más. Claro, de estado de emergencia. Entonces hay que tener cuidado con esa interpretación de decir, oiga, hasta ellos dicen que no sirve. No, ellos dicen que no sirve y que quieren algo más estricto. ¿Verdad? Claro, y es lo mismo que ha dicho justamente Pablo Urquizar, también que es coordinador de la macrozona. Tenemos a Enrique Inostroza, que ha llegado, así que le damos la más cordial bienvenida a Buena Costumbre. Muy buenos días, ¿está por ahí? Hola María José. Sí, María José, ¿se escucha? Sí, se escucha. Está Francisco también por aquí. Hola. Y no sé si has alcanzado a escuchar la conversación para que ahí puedas también opinar al respecto. Yo creo que los que somos particularmente, digamos, desde la región del Biobío, la Contencer, tenemos que ser bien empáticos de lo que ocurre. La política pública del Estado de excepción constitucional, al parecer no hay ningún dato objetivo que señale de que haya variado mucho la situación, y eso hay que tomarlo en consideración. Y por lo tanto, creo que más allá, digamos, del control sobre los delitos que se cometen en el territorio, también uno de los desafíos del gobierno que entra el 11 de marzo es poder generar un espacio de diálogo que permita que todos los actores del territorio de la llamada macrorregión sur, Gualmapu, las regiones de la provincia de Arauco, la región de la Araucanía, logren volver a conversar y logren por la vía pacífica poder solucionar los legítimos temas que tienen. Trabajadores forestales, empresas forestales, comunidades mapuches, autoridades políticas electas en el territorio, creo que es clave que vuelvan a conversar convocados desde el Estado. En cuanto a la... Sí, se te escucha más o menos nomás, Enrique. No sé si es Francisco por el viento del sur o eres tú, definitivamente, Enrique Inostroza. Pero bueno, esperemos mejorar el audio. Lo que estábamos hablando también con Francisco, Enrique, es sobre también este cambio, no todavía no es cambio de mando, pero estas reuniones biministeriales que se han hecho de una forma muy colaborativa, muy republicana, y que eso también es destacable
vulnerable en nuestro país. Y también se mantuvo, hablando también de republicano, que yo no sé si se ha dado en otros gobiernos, ahí quizás ustedes me pueden ayudar, mantener un cargo que es de confianza, como por ejemplo el que está cumpliendo Matías Cox como secretario administrativo del organismo constituyente. Esto fue petición directa de Gabriel Boric y Giorgio Jackson ayer se lo manifestó para que él pudiera continuar en el cargo. Sí, ¿Enrique? No tenemos a nadie. ¿Aló? Sí, No, yo estoy, Francisco. yo Ya, Francisco. Estaba respetuosamente esperando el turno de Enrique, pero bueno. No, aquí que está muy inestable el día de hoy. Sí. No, mira, llegamos a la convención y fíjate que yo quiero recordar un poco antes de lo que tú decías de Matías Cox. ¿Sí? Recordar lo que estuvimos conversando el día viernes, cuando yo les decía, mira, aquí estamos viviendo una constitución que la está construyendo la izquierda, y ustedes me decían, no, pero si aquí es un proceso democrático en que la derecha ha presentado su indicación y todo eso. Yo decía, no se dejen llevar por eso, pero bueno, yo quiero invitar a Enrique a que lea la entrevista de este domingo que le hicieron a Andrés Cruz en el diario La Tercera. Andrés Cruz es un constituyente del colectivo socialista. Del colectivo socialista, que fue por el partido de Enrique. ¿Ah? Así es. Y que él dice, el titular por supuesto dice muchas cosas, pero el titular del diario, lo tengo aquí para no equivocarme, dice, no hay diálogo, la derecha ha sido vetada. Entonces resulta que escuchábamos el viernes a Enrique decir que este era un proceso en el que la derecha ha tenido todas las posibilidades. Bueno, yo le quiero decir, bueno, el constituyente de tu partido, y que más encima es de la región, Andrés Cruz, está diciendo que la derecha ha sido vetada de la convención. Entonces, ya partamos. Te agrego un dato más. Pero dame un segundo. Entonces, ya partamos diciendo de que efectivamente este no es la casa de todos. Si hay un constituyente del colectivo socialista que está diciendo de que la derecha ha sido vetada de las discusiones, resulta de que no podemos decir entonces de que este es un proceso que ha sido ejemplar y participativo y todo lo que tú quieras decir. Dicho eso, con el tema de Matías Cox, efectivamente es algo que no suele ocurrir en los gobiernos. Había el rumor al inicio de que el gobierno entrante también iba a confirmar al subsecretario de Relaciones Internacionales, que era el encargado de llevar todo el proceso de negociación de las vacunas que estaba pasando, pero finalmente eso no pasó. Ya dejar un subsecretario de un gobierno anterior, ya eso son palabras mayores. Pero un coordinador que, recordemos que no estuvo exento de problema al inicio de la convención, y por lo tanto ya si ya está afiatada esta relación entre el coordinador y la mesa. Recordemos que también el presidente Boric a lo mejor toma esta decisión porque la misma mesa se lo pide. Entonces eso se evaluó lo del tema del encargado de la vacunación, porque creo que para vacunarnos este gobierno ha sido muy eficiente. Entonces, ¿en qué sentido lo dices tú? No sé, bueno, yo estoy tratando de seguir el hilo de tu conversación, Pancho. Yo creo que hay cierta coincidencia en la opinión pública que el gobierno de Piñera ha sido muy eficiente en vacunarnos, pero lo que yo te quería decir es que agregar que no solamente leí la entrevista, sino que Andrés Cruz, el constitucional por el cual yo voté, quiero hacerlo público. Pero él señala que, claro, efectivamente está desde el colectivo socialista y otros sectores del frente, particularmente el Frente Amplio, se está haciendo un genuino espacio para efecto de poder conversar. Y no cabe la menor duda que hay actores en la convención de que intentan, digamos, generar cierto veto, digamos, a quienes piensan distinto, y eso no creo que es parte del diálogo democrático, no eso coincido contigo. Pero yo también el otro día lo que te señalé que son datos objetivos, que no son parte de la interpretación que haga un constituyente u otro, sino que dice relación como en algunas materias indicaciones propuestas por convencionales del Chile Vamos han sido aprobadas con bastante mayoría. Incluso yo quisiera decir de que también tú recuerdas, Francisco, porque tú eres una persona informada, de que algunos constituyentes intentaron, incluso hace una semana atrás, volver a discutir la regla de los 2/3.
Y creo que en una sana medida, sectores del colectivo, o sea, el colectivo socialista, el Frente Amplio y la derecha votaron a favor de la sana doctrina, a mi juicio, de poder mantener la regla de votación de los 2/3. Entonces, en general, sobre temas sustantivos, han habido acuerdos. Por ejemplo, imagínate, yo te hubiera encontrado toda la razón si el colectivo socialista, el Frente Amplio, se hubiera abierto a discutir la regla de 2/3 y haber generado un espacio para efectos que las normas constitucionales en el Pleno hubieran sido solo aprobadas por simple mayoría. Ahí no hubiera encontrado razón, porque hubiera sido, a mi juicio, vulnerar cierto espíritu que estaba en el acuerdo que dio origen a este proceso constitucional. Pero claramente, pero perdóname, me parece... pero si ya se ha vulnerado el espíritu del acuerdo inicial. ¿No te acuerdas cuando vino la discusión de los...? Por eso es que yo te quiero... Dale, a ver, ¿cuál es el ejemplo que se ha vulnerado el espíritu? Cuando se discutió y cuando se amplió el número de constituyentes, porque inicialmente eran menos, después tuvieron que aumentar los cupos para los pueblos originarios, eso no estaba en el acuerdo original, se tuvo que hacer una reforma para poder incluir a estos pueblos, y ¿no te acuerdas tú del tironeo que hubo cuando estaba discutiendo el número de escaños? Porque ahí los partidos políticos de izquierda sacaban cuentas de cuáles iban a ser los que le iban a convenir a ellos. Entonces este es un acuerdo que ya ha sido modificado. Yo no veo, no hay diferencia. Ahí se fue Enrique Inostroza nuevamente, creo que tiene problemas de conectividad. En la historia nos va a hacer sentir orgulloso el tema del acuerdo de la incorporación de los pueblos originarios. Lo que sí quiero decirte con mucha certeza que, por ejemplo... El tema de la paridad también fue posterior. Sí, fue posterior y fue bueno. Y yo creo que nadie puede decir que eso vulnera el espíritu, se mejora el espíritu. Perdón. Se tuvo en noviembre del año 2019. Lo que yo quiero decirte es que en un tema que es sustantivo en el diálogo democrático, de definir cuál es la mayoría necesaria para aprobar una norma constitucional, a pesar de los tironeos de algunos sectores, no solamente en noviembre del 2019, sino que también cuando se discutió en diciembre del 2019 la norma en el Congreso. Pero después se ha vuelto a discutir, incluso se llevó a votación hace una semana. El colectivo socialista, el Frente Amplio y la derecha hemos actuado en conjunto desde el punto de vista de la votación para defender ese principio de los 2/3. Eso pero, da cuenta de que en temas sustantivos, Pancho, en temas sustantivos ya ha habido acuerdos. Pero es que lo que pasa es que tú estás tratando de confundir, porque tú dices que la derecha ha sido escuchada porque se han respetado los 2/3 y eso no es así. O sea, los 2/3 Pero lo que pasa es que a lo mejor me expresé mal, pero te quiero solo afecto para que no te confundas tú tampoco ni malinterpretes. Lo que yo he dicho que en un tema sustantivo, ya, donde perfectamente podría haber habido la tentación de decir sale solo por mayoría simple, ha habido un acuerdo que ha comprometido a tu sector, al colectivo socialista, que yo me siento orgulloso de haber votado, por ejemplo, por Andrés Cruz, y al Frente Amplio. Entonces, hay temas sustantivos. Si uno va revisando ya dos votaciones de normas en particular, indicaciones, propuestas por Convenciones de Chile Valió, una en particular hecha por Ruggiero Corse, un convencional constituyente, entiendo, de la región de Valparaíso, fue propuesta por él y aprobada por el Pleno de la Convención. Entonces, y esto va a ir pasando, y lo más probable es que nos encontremos, Pancho, con normas que van a tener mezclas de votación, porque es parte del espíritu democrático en un órgano que está recién comenzando su proceso de votación de normas en particular. La última intervención, Francisco, y nos tenemos que ir. No, lo que pasa es que Quique ha repetido mucho estos días el hecho de que se han aprobado normas propuestas por constituyentes de Vamos por Chile. A mí me gustaría, yo no tengo la capacidad de hacerlo, pero no sé si lo dejo como desafío para ver si alguien envíame por WhatsApp tu correo y yo te lo envío el resumen que está publicado. Te lo bajo y te lo envío. Pero déjame terminar, pues.
de el número total de indicaciones y de normas que se hayan aprobado desde que inició la convención y cuántas de esas son de Chile Vamos, porque en el fondo es distinto decir, oiga, ¿sabe que se ha aprobado una con muchas, a decir se han aprobado 200 y solamente una es de Vamos por Chile? Resulta que no me parecería un argumento que yo te diga que sabe que es participativo. Solo una pregunta, Pancho. Entonces, el proceso solo es bueno cuando se aprueba todo lo propuesto por Chile Vamos, por la derecha. No estoy diciendo eso, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo es suficiente que se haya aprobado una norma para decir que esto es un proceso en el que la derecha se ha escuchado. Yo creo que no. A mi juicio, el espíritu democrático se cumple. O sea, basta con una, digamos, tú dices, para que esto sea la casa de todos. Y se ha mantenido un quórum mayoritario para la aprobación de las normas. Basta una, digamos, Andrés Cruz está equivocado. Andrés Cruz está equivocado porque la derecha sí ha sido escuchada. Yo se lo expresé a él, me parece que la entrevista fue perfecta. El titular, como tú bien sabes, tú leíste entera la entrevista, da cuenta de que no es toda la convención, sino una parte que intenta excluir a la derecha, una parte, del cual entonces, el propio Cruz señala de que eso es un error y es parte de la actuación que ha tenido el colectivo socialista. Y es un poco lo que se hace y las prácticas que se realizan también en el Congreso Nacional, ¿verdad? Que se aleja un poco de esta discusión colaborativa, pero que yo creo que en algunos casos predomina y en otros no, y eso va a depender también del tema que se esté legislando, que se esté proponiendo. No, yo no estoy de acuerdo, sí. Muy cortito, yo no estoy de acuerdo en comparar la constituyente con el Congreso, porque el Congreso no es el encargado de construir una casa de todos como fue el eslogan inicial. Entonces, si la vamos a construir como casa de todos, que todos sean escuchados y no como hoy día dice Andrés, y no como hoy día dicen las palabras de un constituyente del Partido Socialista en que la derecha ha sido excluida. Yo creo que es inevitable. El conflicto y la cooperación es algo inevitable de los procesos democráticos. Puede que haya o exista veto de alguna parte de la convención, pero también la derecha, no sé si se ha percatado que lamentablemente son minoría la convención constituyente. Pero si eso no es duda con eso, si lo que pasa es que en el fondo entonces no digamos que es de todo. Pero no pretenda que por lo tanto todas las normas que proponen ustedes sean aprobadas, porque, como bien dice María José, ustedes son minoría y por lo tanto sí lo sé, pero entonces no es de todos, ¿o no? Ya. Pero bueno, es un proceso democrático. Solo un dato, el Congreso también tiene un espíritu democrático de mayoría y minoría y es parte de la democracia. También. Bueno, sí, pero no está mandatado a construir la casa de todos el Congreso. María José. Te mando el resumen de la constituyente Guetta para que lo tengas. Para acá también, así lo analizamos. Eso, te lo envío. Ok. Gracias, que estés muy bien. Buena semana. Chao.